actuales y cómo se puede resolver todos los dolores de cabeza del arquitecto en sistemas de rampas mediante equipos mecánicos. Les voy a mostrar una cantidad de equipos mecánicos que, entre otras, hemos tenido la oportunidad de manejarlos aquí en la ciudad de alguna forma, y esto va a resolver todas las inquietudes que ustedes manifiestan en el desarrollo arquitectónico. Bueno, uno de los edificios que es de alta categoría en el sentido de las estructuras duales, las que combinan diferentes sistemas estructurales, tiene que ver con el Turing Torso. Es una obra de Santiago Calatrava, en donde el estilo característico de Santiago Calatrava tiene que ver con elementos orgánicos. Todos los diseños son inspirados en la naturaleza, y desde luego uno de los arquitectos, desde el punto de vista que admirar, es la naturaleza, por la evolución, por toda la trayectoria que ha tenido. De acuerdo a esto, ¿se puede poner un poquito más de foco? Sí, será, ahora veamos. Ahí está. Bueno, qué bueno que me lo hagan saber. Sigan por acá, vengan, bienvenidos. Ya está vacío. Ya no ve nada. De allá no van a ver nada. Bueno, entonces, de los estados característicos, observamos las obras de arquitectura donde el buen criterio del diseño combina múltiples elementos como características de la naturaleza. Por ejemplo, esta es una obra bastante interesante, construida en Río de Janeiro, diseñada por Santiago Calatrava. Hay unos voladizos exuberantes donde la filosofía de este criterio es mirar el reflejo en torno al objeto arquitectónico. Y para ello entramos de plano en lo que nos compete. Con ustedes ya manejamos que es centro de masa, centro de rigidez, y de acuerdo a eso gira en torno a esa filosofía de la física, la mecánica y la dinámica de la arquitectura. Entonces, para ello, por ejemplo, aquí se citan dos edificios, uno de Norman Foster y otro de Santiago Calatrava. La diferencia de los dos criterios es que Norman Foster expone directamente la tecnología. Este es el edificio y esta es la estructura. Sin embargo, la filosofía de Santiago Calatrava, él desarrolla sus proyectos arquitectónicos en torno a los elementos escultóricos. Él se fundamenta, él va más allá del criterio del arquitecto, digamos, de acuerdo a sus enfoques. Eso estamos simplemente haciendo un paralelo según estos criterios. Y para ello, una de las obras que ha, digamos, obtenido premios internacionales, y es el buen ejemplo de las estructuras combinadas y duales, donde interactúa todo lo que tenga que ver con el high-tech, el exoesqueleto, las estructuras, y tiene que ver con los elementos de concreto. Entonces miren que ya ustedes en su proyecto, en este semestre, integran ya dos tipologías de materiales, dos tipologías de sistemas, y se fundamentan en el control del centro de masa. Recordemos un parámetro importante. Cuando vemos esta estructura, aquí podemos visualizar que la obra de arquitectura, el Turing Torso, es propiamente el torso girado. Y ese giro se fundamenta, según la analogía, en el eje central, que sería la columna vertebral. Esa no habría torsión, columna central. No, ahora vemos los ejes, ¿no? Ahora lo vamos a analizar muy detenidamente. Entonces, este giro, hay un giro helicoidal entre toda la transición, desde la base hasta la parte superior. Y observen
que uno de los elementos requiere de una columna en concreto para estabilizar. Y no son cosas asombrosas. Este edificio es de 54 niveles, por ejemplo, construido en Suecia, con premios de alta categoría. Santiago Calatrava es un arquitecto que desarrolló, digamos, su arte, su categoría, su creatividad más allá y se formó dentro de las estructuras. O sea que él tiene las dos disciplinas, arquitectura y también trabaja todo el contexto de las estructuras. Entonces aquí podemos explorar el objeto arquitectónico. Un objeto arquitectónico que combina los elementos metálicos, un elemento estructural en concreto, el exoesqueleto y todo el elemento como tal. Entonces, esta es una obra, digamos, muy apropiada para un quinto semestre donde ustedes ya conocen las categorías de los niveles estructurales y convergen en combinar. Entonces, para ello se desarrollan múltiples elementos. Cuando vemos el objeto arquitectónico, vemos unos elementos diagonales, estos elementos diagonales que abrazan el elemento como tal y permite ese giro que por cada, normalmente eso se divide por grupos de niveles, que es lo que podemos entender. Y a partir de ello es una obra, digamos, aquí podemos ver el objeto arquitectónico en el implemento urbano, donde es un edificio inclusive de habitación, es multifamiliar, habitacional. Apartamentos de un alto estrato, construido en Suecia, y con base en eso se desarrolla en el número de niveles. ¿Qué hizo Santiago? Primero enfoquemos un poco sobre los criterios, los fundamentos desde la creatividad como tal. Para ello hay una composición arquitectónica donde la inspiración que tomó el arquitecto Santiago tiene que ver con la rotación del tronco. En otras palabras, el twin torso es un tronco girado. Cuando nosotros hacemos este giro, que es el elemento como tal, esto tiene que ver con la figura humana y con base en eso, la columna vertebral que nosotros tenemos también permite esa flexibilidad, este giro. Y el giro en torno a una estructura corpórea, cuando tenemos las costillas, nosotros estamos muy bien diseñados, hay costillas rígidas, costillas semiflexibles y costillas flotantes, muy flexibles, pues obviamente cumplen su función orgánica. Entonces, todo este elemento fue estudiado de tal manera que entre un punto y el desarrollo helicoidal gira 90 grados. Ahora lo vamos a entender cómo lo hizo y bajo qué condiciones implementó la estructura orgánica. Entonces, para esto, el edificio seccionó en 9 partes el tronco, 1, 2, etcétera, etcétera, hasta llegar a 9 partes. Llegó a 54 pisos de 6 unidades cada conjunto de composición de volúmenes. Entonces, mire que del objeto arquitectónico, de la escultura, la fue seccionando y le desarrolló una analogía acorde a los criterios, obviamente, de la versatilidad arquitectónica. Y estos, normalmente, todos esos sectores, esos 9 sectores, giran a 90 grados, van creciendo aproximadamente por cada 6 niveles. Y todos funcionan con lo que ustedes tienen que trabajar este semestre: parqueaderos subterráneos, edificio de apartamentos. Muchos de ustedes están con este lenguaje. Y sobre todo, la materialidad, que es lo que nos une en esta integralidad. La materialidad combina el concreto, que fue la solución para hacer digamos, un proyecto real, y finalmente el acero. Entonces, de acuerdo a esto, implementó los conceptos de resistencia. Entonces, aquí podemos visualizar donde el twin torso es un objeto de 54 niveles, características. Fue inaugurado en
el año 2005. Es decir, relativamente pues, a nuestro alcance, del 2000 para arriba, pues es algo reciente, ¿no? De alguna manera. Y con base en esto, teniendo en cuenta esos criterios, aquí toma la analogía y la composición con la que se está desarrollando. A partir de esto, hace el análisis formal, que ya lo tratamos, donde genera la composición urbana, y desde luego ya aquí se integra, digamos, en el entorno urbano como tal. Obviamente que entendemos que sobresale, pero es una obra para mostrar. Es decir, aquí está la ciudad y aquí está la obra arquitectónica como tal. De tal manera que es un edificio, entre otras, complejo, no solo desde la arquitectura, desde el lenguaje de la arquitectura, sino desde el lenguaje de la ingeniería. ¿Cómo es que voy a resolver esa torsión? Si ustedes saben muy bien que el sismo ataca en el centro de masa y el edificio se defiende en el centro de rigidez. Cuando el centro de masa no coincide con el centro de rigidez, ¿qué sucede? Sufre la torsión accidental, que es lo que en arquitectura y en ingeniería nosotros evitamos. Pero acá el arquitecto decide generar esa torsión ya a propósito. Tremenda, digamos, elemento como para resolverlo desde la física. Y a partir de eso, aquí podemos ver la distribución arquitectónica entre los niveles. Es un edificio de viviendas donde el estrato es un estrato, digamos, de alto nivel desde el punto de vista de acabados, desde el punto de vista del contexto económico, de inversión, del desarrollo, y sobre todo esto definitivamente entre los elementos que se integran como arquitecto. Tiene un gimnasio. Esta es una imagen de cómo la vista y los apartamentos están integrados. Hay un spa, salones de reunión, estacionamiento, todo lo que un edificio de los comunes y corrientes nuestros tienen ese tipo de, digamos, de elementos. Y este es un edificio que de alguna manera, así como integró la arquitectura y las estructuras, desafortunadamente la eficiencia energética no fue, digamos, no tuvo un nivel avanzado, a diferencia de otros proyectos. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la estructura? Aquí podemos entender con la escala de 0 a 20 metros, como para que usted tenga un criterio de la proporción de escala. Y se trabaja un núcleo, y este núcleo, digamos, esta es una planta tipo. Esta planta tipo está generando, digamos, la composición a partir de un núcleo, y desde luego aquí se generan unos elementos, templetes en acero, que se conforman y se integran en el vértice con una columna helicoidal, una columna en concreto, que se revierte. Y si ustedes observan, cada grupo del primer a sexto nivel es la unidad número 1 de la estructura. Ahí tiene una posición angular. Del 6 al 12 va girando, y aquí vemos la rotación en torno a la armonía arquitectónica que está planteando la obra de Santiago Calatrava. Entonces aquí ya vemos la superposición, y por cada grupo de 6 niveles vamos mirando la rotación y cómo este elemento de alguna posición angular va distribuyendo los esfuerzos y los va racionalizando. Aquí todo lo que ustedes aprendieron a calcular centro de masa lo hicimos no por arte de magia, sino lo verificamos con ustedes con laboratorios donde sacábamos el centro de masa y al picar con un alfiler, una aguja, y suspenderlo con un hilo, encontrábamos ese centro de masa numérico y se mantenía horizontal la planta de cada edificio que ustedes programaron. Efectivamente, esta es una transición en toda la posición del centro de masa. Si este edificio se construye en la ciudad de Pasto, sabemos y entendemos que son 54 losas, hay 54 centros de masa, y esos centros de masa tienen un eje.
tal como lo vemos aquí, a través del eje, que está integrado aquí, y este lo podemos comparar con la médula espinal. La médula espinal es, digamos, el parámetro fundamental por el cual nosotros tenemos movilidad, tenemos las sensaciones del cuerpo humano, y así lo podemos reflejar. Entonces, a partir de esto, esta es la constitución del elemento como tal. ¿Y cómo funciona la estructura? La estructura, aquí lo podemos ver el esqueleto, que son unos muros cortantes, unos dos laterales, tenemos un elemento nodal, y aquí podemos entender, miren, inclusive esto lo preguntamos tal vez en algún examen, lo preguntaremos, defina cuál es el sistema del tuning-torso, desde el punto de vista de la integralidad del material. Tenemos columna, en concreto, esta se conecta con una viga al núcleo principal. Cuando nosotros vemos la columna vertebral, vemos las costillas, y las costillas terminan en un esternón. Entonces, la columna vertebral, costillas, y como a través de un elemento horizontal integra una losa. Todo esto sería la losa que resiste el comportamiento de las cargas axiales. Y es así que si esto lo queremos ver ya de una manera más sofisticada, aquí ya vemos los elementos estructurales y cómo la perfilería metálica se integra directamente y abraza, podríamos decirlo, el esternón hacia las costillas, que sería el comportamiento del esqueleto metálico. Y de acuerdo a esto, pues entre, digamos, el buen criterio del arquitecto, ustedes también en sus proyectos nunca se contemplen o terminen un proyecto como tal a su criterio. Concursen, envíen árbitros internacionales. Un buen consejo, y esta es una disciplina que nosotros hacemos a la luz de la ingeniería, un proyecto que normalmente trabajamos, siempre lo elevamos a un concurso, que los califiquen árbitros internacionales. Y así es una buena manera de que sus obras arquitectónicas sean conocidas. Entonces, aquí fue donde tuvo uno de los premios más altos a nivel mundial, que es el Emporis Skyper Award. Uno de los premios que fue en el año 2005, destacando la arquitectura moderna. Cada obra de Santiago Calatrava, él no solo es un arquitecto que compone y diseña, sino que genera escultura a la luz de la estabilidad, que es un buen elemento dentro de los trabajos. Y esta es, digamos, el resultado final de una obra dual, que integra materialidad, integra high-tech, metálicas, concreto y todos los elementos. Bueno, esta sería la primera fase. Como en las películas, vamos a la fase número 2. Uno de los dolores de cabeza para ustedes como arquitectos, y desde luego con las visitas que me han manifestado en las asesorías, es cómo resolver los parqueaderos. Entonces voy a hacer un paneo general de parqueaderos y les voy a explicar todos los procesos mecánicos que resuelven el espacio, resuelven las decisiones arquitectónicas y cada uno de los elementos. Entonces, digamos, es una rampa ideal, donde las pendientes son las indicadas, las adecuadas. Esto es como, digamos, el buen criterio del arquitecto. Sin embargo, el lote a ustedes les va a responder. Aquí no hay espacio, como para que puedan trabajar. Exploremos un poco esto. Cuando vemos ese despliegue de espacio al interior de un edificio, estamos mirando unos elementos de tránsito interno. Una rampa, cómo es que la voy a ubicar, cómo es que se va a colocar y bajo qué consideraciones. Veamos este ejemplo. Este ejemplo es en el restaurante de la Merced. Aquí salimos con Iván algún día y le digo, camina para yo ver el comportamiento vertical en torno a la pendiente. Y definitivamente ahí experimentamos. Uno tiene que subir con cierto esfuerzo para poder vencer esa pendiente. Por eso es que arriba hay un celador
con 2 paletas y les pega el grito. Sí, a quien maneja el vehículo. Y uno sale con la, digamos, con la tendencia, o más bien prevenido de lo que puede en el ascenso lograr. Entonces, este tipo de decisiones arquitectónicas, ¿quién lo obliga? Pues obviamente, de alguna manera, el criterio del arquitecto no da el despliegue como para desarrollar las pendientes. Y desde luego, el mismo lote ya se encarga de condicionar el diseño. Hace unos cuantos años, las rampas eran fundamentales. Es decir, no había elemento sino la rampa únicamente. Y recordando un poco qué es una pendiente. Una pendiente es la relación de la altura entre la distancia por 100. Esa es la fórmula matemática que manejamos de las pendientes. Y con base en esto, aquí entendamos un poco sobre pendientes. Es decir, nosotros matemáticamente manejamos esa fórmula a las maravillas, sin ningún problema. Pero entendamos un poco, ¿qué es una rampa de 23%? ¿Qué es una rampa del 18%? ¿Y qué es una rampa, de alguna manera, entre estos dos valores, que aún así sigue siendo exigente? Las normas de vehiculares establecen que una vía con una pendiente forzada es máxima de un 12%, pero alguna que otro punto en la Panamericana supera el 12-13%, y el dolor de cabeza tan grande en la nueva ampliación de la vía entre Pasto y Piales. Exactamente la pendiente constante es del 9%. Ese 9%, ¿qué problemas genera a la fecha? Digamos, tomando en cuenta la vía, se calientan los elementos del frenado, accidentes, los que usted no se imagina. Y lo más delicado de esa nueva vía es que no la están usando, se van por la antigua vía, por la seguridad que les ofrece la antigua vía, porque las pendientes son adecuadas. Ahora, cuando hablamos de una rampa, estamos hablando del 23%. En una altura de 3 metros, que es un punto elemental, hay que avanzar para una pendiente del 23%, 13 metros. Esos 13 metros desgastan el área por aprovechar. Y si le hablamos de 18%, esos 3 metros se desarrollan en 16.6 metros. Pero la rampa no es cuestión de yo coloco la altura y la distancia. Mucho cuidado con estos puntos de cambio de dirección. En este cambio de dirección siempre debe hacer una transición. Aquí donde aparece el punto verde es un recorte, hay que hacer chaflaneos, porque es obvio que un vehículo se va a golpear. Desde luego, en la parte inferior, aquí se golpea en la base inferior y aquí en la parte frontal. Entonces, hay esas dos condiciones. Y de acuerdo a esto, podemos percibir un poco el quehacer arquitectónico que ustedes manejan en cuanto a rampas. Cuando hablamos de un 5%, por cada metro deben avanzar 20 metros. Ahí estamos hablando de una pendiente del 5%. Vamos avanzando. Al 10%, por un metro, 10 metros, y al 20%, por cada metro, 5 metros horizontales. Digamos, esas son como las condiciones geométricas. Y aún usted ya resolvió la conexión entre la llegada y el desenlace en la parte de la vía, deben tener en cuenta cómo es que van a hacer estos giros. Estos giros, aquí podemos conectar dos puntos entre dos elementos, y cómo esos 90 grados no son 90 grados realmente. Hay que hacer un despliegue de acuerdo a las condiciones. Y este desarrollo genera normalmente un radio interno y un radio externo, teniendo en cuenta el ancho total y la separación.
Entonces, si observamos debajo de la rampa, ¿qué función le pueden entregar ustedes desde el punto de vista arquitectónico? Entonces, por allí comienza a haber un desperdicio, de alguna manera, de los espacios bajo las rampas. Y con esto entendamos un poco. En el tránsito vehicular, cuando usted programa una rampa, el primer error que se puede cometer es el cambio de dirección de rampa directa, donde usted viene de un nivel superior y toma la rampa de manera de conexión directa. Aquí el carro sufre su primer problema, donde va a sufrir deterioro. Y de la misma forma, cuando desciende, acá se va a golpear en la parte posterior o en la parte delantera. Entonces miren, esto es lo que efectivamente al alcance del arquitecto puede programar, pero cuando se construye tienen estos problemas. Para ello es importante generar transiciones, o sea que la rampa no es punto de entrega, descole y recibe. Hay que generar estas transiciones, pero las transiciones tienen que ver con el tamaño del vehículo que ustedes están resolviendo. ¿Por qué razón? Porque estos vehículos van a tener la libertad del desarrollo directo. Y de la misma forma, así como vemos estos puntos, estos quiebres directos, la transición va a convertir en una rampa adecuada en todas las condiciones. Y aquí les haré entrega de estas diapositivas como para que ustedes tengan y adviertan de lo que pueden pecar o ser asertivos. Ahora, cuando estamos en el lado interno, hay estacionamientos. Y los estacionamientos ideales, lo ideal, que es muy probable que ustedes se vean en aprietos, es trabajar por cada dos estacionamientos 6 metros, largo 6 metros y espacio 6 metros. Eso es lo ideal. Pero ¿quién cumple eso? Normalmente a usted lo están apretando por el centímetro en el aprovechamiento del edificio. Igualmente, un radio interno tiene que trabajar lo mínimo con 350. El ancho de vía, aquí hablamos de 250, pero por vehículo. Cuando usted decide trabajar el doble vehículo, ¿qué sucede con este radio interno? Y el radio externo serían 6 metros y 350 de acuerdo a estos requerimientos. Aclarando que un vehículo se podría tomar en longitudes de 5 metros por 230, un estandarizado, pero esto, de acuerdo a las normas, ustedes ya lo podrán consultar. Y aún, cuando los parqueaderos tienen espacio para discapacitados, requieren normalmente de 1.10 adicional, mínimo. Entonces, todos estos espacios los van a necesitar en su desarrollo. Y desde luego, ¿cómo es que mentalmente usted va a estacionar los carros cuando esté diseñando? Desde luego, todo esto hay que generar unas maniobras en todo punto de vista, y ahora la arquitectura, yo diría, ya está resuelta. Y les voy a explicar bajo qué consideraciones. Arquitectónicamente, ustedes establecen una posición. Puede ser en espina de pescado, hay evacuación, estacionamiento y todos los elementos que ustedes proyectan dentro de su criterio. Y con base en eso, en algunos momentos, cuando necesiten integrar un parqueo en edificios, hay necesidad de desarrollar un sistema de rampas externas vehiculares, y esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que no se debería hacer desde el punto de vista estructural y sísmico aquí en nuestra región. Esto sería un péndulo invertido, y bajo este elemento pues, se esperaría una respuesta inapropiada en esos términos. O en su defecto, esto sería como el parqueadero ideal. Sin embargo, ahora lo mecánico aparece en el espacio de la arquitectura. Estos arrumes mecánicos, perfectamente estos pueden trabajarse, y desde luego, ¿cómo es que se integra? Pues esto era de las películas de ciencia ficción, que de alguna manera nosotros mirábamos, y en el momento esto ya se está presentando, de los elementos de tránsito vehicular.
Y a partir de esto, los espacios públicos en otros países, ya esto es un parqueadero, digamos, de servicios que se pueden desarrollar. Bueno, primera respuesta, ¿cómo se evitan las rampas? Simplemente con un montacoches. El montacoches, como todos lo sabemos, es un ascensor bajo ese confort, donde usted ya no necesita ninguna pendiente. En el medio, en nuestro medio, en Pasto, ya hay varios edificios con este tipo de estructuras, el montacoches, donde se reemplaza todo este sistema de rampas con un espacio geométrico de 6 metros de largo por 3 de ancho aproximadamente, y en estos términos, estos son los elementos que ustedes pueden integrar en los parámetros de diseño. Aquí podemos ver profundidad de 6 metros por 3 de ancho, que sería el plano de desarrollo. Igualmente, ahora los montacoches, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Hay montacoches que son de alguna manera hidráulicos, hay otros de otros sistemas y criterios, otros, por ejemplo, necesitan mínimo desarrollar alturas de 320 por los contrapesos, o necesitan desarrollar alturas de 2 metros, hay otros que ya no lo tienen, y esto es tarea directa del arquitecto. ¿Cómo integran ustedes? Colocar el montacoches, el espacio está directo, pero de esta forma ustedes deben hacer un estudio con las especificaciones técnicas de los proveedores para poder entender esto. Bueno, esto, digamos, en primera instancia, el desarrollo de la vía al sótano ya está resuelto a través de un montacoches. Ahora, el número de parqueaderos, cuando son demasiado, digamos, estrechos, o no hay forma, el espacio del lote no les permite ofrecer el servicio de parqueadero, ustedes pueden utilizar los famosos duplicadores, donde un vehículo perfectamente trabaja sobre otro a través de un eje principal, que es una columna o mástil, y asciende y desciende los espacios. Condición importante, cada duplicador, en otras palabras, duplica el número de autos, tiene que tener mínimo 350 libres. Si usted no tiene esa altura, pues ya debe integrarlo en el diseño. Entonces, a partir de eso se puede desarrollar y ya le ofrecen este tipo de servicios, ¿no? Entonces, veamos, montacoches, ascensor de ascenso y descenso, y los duplicadores, que son elementos que les van a resolver todo tipo de infraestructura. Aquí en la ciudad de varios edificios tenemos. El duplicador, para que funcione realmente, tiene que tener desplazamiento lateral, si no hay problemas cuando los vehículos son de distintos dueños. Sí, hay unos duplicadores que tienen 3 unidades. Miren, tienen unidad derecha, unidad izquierda y central. Y normalmente desplaza al centro y evacúa. Izquierdo al centro, evacúa. Esos sí son los duplicadores. En nuestro medio, en algunos edificios, tienen únicamente el duplicador sin desplazamiento lateral. Esa observación es muy válida para que ustedes la contemplen. Bueno, y otro de las dificultades de la arquitectura, ¿cómo es que voy a estacionar? El estacionamiento se desarrolla a través de plataformas giratorias. Ya no hay necesidad de manipular y maniobrar. ¿Cómo es que voy a entrar al parqueadero si el radio de curvatura no me da? O el estacionamiento. Para ello existen estas plataformas giratorias que, ¿en qué consisten? A partir de un eje hay un sistema de rotación con el desempeño en la periferia y hay un motor que integra y genera de acuerdo a esas condiciones. Esto se resuelve, por ejemplo, este es uno de los edificios aquí en Pasto, donde aquí ya tenemos la plataforma giratoria, está el montacoches y aquí están los duplicadores. Entonces, fue la única manera para que Curaduría dé el visto bueno y poder llevar a cabo ese proyecto. Bueno, según esto, ¿cómo funciona la plataforma giratoria? Aquí podemos ver una plataforma giratoria con unos espacios muy apretados en donde aparece el vehículo. El vehículo
tiene un sentido de tránsito y con él avanza hasta ubicarse en la posición central. Una vez está en la posición central, el operador, que es el conductor, activa un elemento electrónico y le permite girar, digamos, de acuerdo a las posiciones hasta que el vehículo se acomoda a la posición con la que va a terminar. Y luego, a partir de esto, hace su desarrollo y el estacionamiento. Entonces, estas plataformas giratorias deben estudiarlas muy bien ustedes para cada uno de los proyectos y con base en eso queda estructurado el sistema de rampas mecánicas. Entonces, en resumen, para utilizar de mejor manera el proyecto como tal, se puede implementar las rampas, ya no son un dolor de cabeza, tenemos los montacoches, los duplicadores permiten incrementar el número de estacionamientos, recomendable la observación del arquitecto Pablo, que son las 3 unidades, la central y las laterales, que esa es muy válida, y finalmente las rampas giratorias. Con eso queda resuelto el sistema de parqueaderos. Recomendación fundamental es que todo diseño estructural y arquitectónico trabajen en múltiplos de 250 o múltiplos de 3 para que el parqueadero sea óptimo y puedan desarrollar con la mayor facilidad posible. Si hay alguna pregunta que... Una observación. Si bien es cierto que las plataformas de parqueo es como lo nuevo, la tecnología para resolver en espacios pequeños los parqueaderos, también hay que tener en cuenta que, digamos, que la forma tradicional de la rampa, los desplazamientos, funciona muy bien para un evento de algo que esté pasando en la ciudad, algo que haya que salir de emergencia del edificio, de la ciudad, como por ejemplo hubieran los temblores, los terremotos en Pasto. Me acuerdo que eran las colas de carros tratando de salir de los conjuntos cerrados, el susto pues de que estaba temblando. Entonces, pues una solución tradicional de rampas, evacúa de una manera muy rápida frente a un evento de ese tipo. Un sistema electrónico, pues imagínense cómo sería una evacuación de ese tipo. Si bien es cierto que se cumple para proyectos de vivienda, está bien usarlo. Para proyectos un poco más grandes, centros comerciales, hospitales, colegios, o si el lote da, así sea de vivienda da para generar rampas, pienso que deberíamos seguir con esa tradición, digámoslo así, de usar la rampa, pensando en un tema de ese tipo, pues como extremo, como un medio de evacuación rápido. Era una observación. En una emergencia lo primero que le dicen es no usar los ascensores. En este caso Caso eléctrico, ¿no? Anulado. Sí, es que, a ver, no evacúa, pero que se encuentra trancón a la salida. esto puede ser nuevo para ustedes, pero ahora, además de contratar al ingeniero estructural, al arquitecto, al hidráulico, al sanitario, ahora hay un consultor en seguridad humana. Y usted debe contratarlo a él para que le resuelva todo el problema de seguridad. Él se va a encargar del sistema de red contra incendio, zonas de evacuación, digamos, rutas de evacuación, muros cortafuegos, puertas antipánico, dónde colocarlas, bajo qué distancias, consideraciones. Y para eso habrá otro momento que trabajemos el título K, que es la norma sismo resistente para arquitectos, y el título J, que es redes contra incendio también, ¿no? La observación del arquitecto me parece muy acertada. Y no, el comentario en la medida en que sí, cada vez aparecen nuevos elementos tecnológicos, cada vez, digamos, habrá elementos que nos facilitan cualquier actividad humana, pero por otro lado, digamos, no tampoco, y yo creo que el comentario viene bien oportuno, en el sentido en que cómo, de alguna manera, también hoy en día, frente al gran problema medioambiental, donde una de las consignas es consumir menos energía, consumir lo menos posible, generar la menor huella ecológica, generar la menor huella de carbono. Entonces, ¿cómo elementos naturales no deben perderse? O sea, habrá situaciones extremas en que no lo puedo resolver y tendré que acudir a estos sistemas. Pero si desde el ejercicio que estamos haciendo, si desde el
desde el diseño que estamos planteando, puedo plantear cosas naturales que se resuelvan en forma sin necesidad de acudir a grandes mecanismos. Yo creo que no deberíamos perderlo. O sea, aprender a diseñar parqueaderos subterráneos con rampa, yo digo, debería ser obligación en la enseñanza de la arquitectura. Y ya en la vida práctica, pues, si tenemos dificultades, pues tenemos que acudir a este tipo de mecanismos, ¿no? Aquí está el material para que ustedes tomen qué herramienta les va a ser útil, ¿no? Desde las rampas manuales, las análogas, digamos, y las rampas mecánicas. Desde luego, cada profesor en el tema del taller de diseño establecerá las condiciones y desde luego con la asesoría del ingeniero Carlos de mi parte estamos atentos para ser partícipes de cualquier desarrollo que ustedes propongan y orientarlos de manera técnica cuándo se podría y cómo se puede llegar a la solución. Gracias, ingeniero. Yo sí considero importante y apoyo el comentario del arquitecto Pardo. Para el tema académico es fundamental que ustedes diseñen las rampas como se han venido trabajando, es decir, la rampa normal, no mecánica, porque en la vida práctica ustedes se van a encontrar con muchos retos en el momento de colocar una rampa, desde el punto de vista normativo. Por ejemplo, antes las rampas se permitían a una pendiente máxima del 18%, ahora rebajado al 15%. El ancho mínimo, de acuerdo a la normativa del TOP, es de 3.5 metros de ancho, ¿sí? Hay que respetar 1 metro libre horizontal antes del paramento de la construcción. Entonces esos son retos arquitectónicos que se tienen que resolver de una manera inteligente en un proyecto. Fácil es llegar y plantear una rampa mecánica, ¿no? Yo lo he hecho, efectivamente yo lo he hecho, claro, pero en casos extremos en donde ya esas condiciones normativas le impiden a usted de otra manera poder resolver. Pero es la forma adecuada como se tiene que hacer. Es la oportunidad de aprender, me parece. Claro, la oportunidad fácil es colocar una rampa mecánica o un montacoches para vehículos. Esa es la opción fácil, y yo lo he visto en muchos proyectos que ya lo vienen haciendo. No me doy el trabajo de diseñar la rampa, sino que creo que aquí le monté un montacoches y llega ¿sí? Pero eso también requiere análisis desde el punto de vista eléctrico, análisis desde el punto de vista arquitectónico, porque se necesitan más cuartos de máquinas para ese tipo de equipos. Porque la estructura cambia también porque tiene que soportar cargas eventuales importantes. Entonces no es solamente un planteamiento rápido de ejecución, sino buscar la alternativa más adecuada, agotando todas las posibilidades de las rampas convencionales. Y otra cosa que no te recomiendo y aprovecho ese gráfico en el que sí, para complementar un poquito ese tema. Voy a aprovechar el dibujo que tiene aquí el ingeniero, ¿no? Esa es la rampa, digamos, de acceso a un edificio. Lo que normalmente nosotros vemos es que este punto coincide exactamente con el parámetro de la construcción. Eso es lo que normalmente encontramos, ¿no? Por ahí, aquí. No, muchos en el andén. Claro. ¿Qué sucede? Que cuando usted está subiendo el vehículo, no tiene la oportunidad de mirar si una persona está transitando. Porque usted va a descuidar, no tiene visual. Entonces, ¿a qué se obliga? A que en realidad este tiene que ser, y es obligatorio, así. Usted debe dejar aquí al menos un espacio antes de la rampa para poder tener una visual adecuada y poder salir. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Esto qué hace? Que las longitudes de desarrollo de la rampa pues, sean mucho más grandes entre los espacios internos. A veces esos son limitantes. Y otra situación que eso sí es como recomendación, aprovechando el mismo dibujo, no hagan esto, ¿no? A veces los paramentos vienen por aquí, y aquí tenemos nosotros el andén, y la rampa sale a la calle. ¿Por qué? Porque quiero reducir el recorrido interno. Entonces, eliminan el andén. Y si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de recorrer zonas de paso, no tienen que bajarse del andén porque se encuentran con una rampa, con un andén más alto, un andén más bajo, van a encontrar ese tipo de errores. No hay que hacerlo, hay que respetar el espacio. En la práctica yo sé que muchos lo hacen y dicen, no,
mejor es al entrar desde la calle, no me importa el andén, y reduzco el desarrollo de la rampa. Pero eso es un tema ya de norma y de criterio profesional. Y de conciencia. De conciencia, claro. Imagínense una persona allí en ese dibujo que vaya a enseñar ruedas y todo, con muletas. ¿Tienen otra inquietud al respecto? Ahí figura un menú de planteamientos, ya conocen todas las gamas. La oportunidad de aprender es hacer la rampa física como tal, ¿no? Y con base en eso estaremos atentos, el equipo de profesores, para orientar las propuestas que ustedes estén desarrollando. Bueno, como fase 2 viene el ingeniero Carlos, también en la segunda parte de la presentación. ¿Usted necesita HDMI? Sí, HDMI, cables. Por el título uno diría que solo es válida para el diseño urbano, pero yo diría que todos los proyectos tienen que saber en qué contexto están, tendrían que dar respuesta a esas redes urbanas, que es lo que hemos estado insistido, porque ya nos metemos en el lote y nos olvidamos propio presupuesto, ¿no? Para todos aquellos proyectos urbanos que requieren intervención del espacio público, del espacio privado, servidor público, pues tienen que conocer estos conceptos, ¿no? De las redes. En cuanto a qué, resulta que nosotros, tal vez en clase, hemos estudiado las redes alcantalladas, las redes de suministro de potable, las redes de gas, pero todas como de manera independiente. Pero tal vez no somos conscientes de qué pasa cuando todo eso se junta en un espacio urbano, todos los espacios que nosotros requerimos. Los servicios públicos, la gran mayoría son intangibles para nosotros, ¿no? Todas las redes de alcantarillado nunca las vemos, aunque sabemos que tipo de redes hay. Las redes de acueducto nunca las vemos, pero sin embargo requieren una infraestructura que debe proveerse dentro de ese espacio público para poder funcionar y para podernos servir. ¿Qué son primeramente? Son todo aquel conjunto de ductos de redes que conducen y distribuyen servicios fundamentales. Entre ellos tenemos agua potable, alcantarillado, saneamiento, electricidad, gas, comunicaciones, movilidades y todas las demás que ustedes quieran incorporar dentro de ese espacio público. A nivel mundial, pues estas son como las estándar que nosotros vamos a encontrar. Para eso lo primero que tenemos que hacer, y siempre ha sido mi recomendación, es hacer un análisis del contexto, de la materialidad en donde nosotros vamos a encontrar, porque de esto va a variar posiblemente la ubicación y la distribución de las redes. Si tengo diferentes tipos de pavimentos, ya sabemos que es un pavimento flexible. Sabemos que un pavimento flexible tiene una capa de apoyo o una estructura mucho más grande que un pavimento rígido, con las mismas características de la superficie. Así como si tengo también pavimentos articulados, ¿no?
en donde tengo la flexibilidad de poder hacer reparaciones mucho más fáciles, de poder intervenir los estratos inferiores mucho más fáciles, y voy a requerir también de estructuras menores, porque se supone y se entiende que este tipo de pavimentos son para zonas de tránsitos bajos, no resisten tránsitos altos al ser articulados. Bueno, entonces, el análisis de estas condiciones también me dice a mí cómo puedo intervenir con redes, esos espacios o esas vías en las cuales se van a encontrar los ductos. Empecemos por las redes hidráulicas. ¿Cómo se pueden de alguna manera concebir? Para esto y para todos los sistemas de servicios públicos encontramos normativos. El caso de las redes hidráulicas es el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, que en resumen se llama el RAS. El último RAS que nosotros tenemos es el RAS 2000 con actualizaciones hasta el 2017. Es la norma que nos dice cómo debemos diseñar este tipo de elementos. Y para contextualizar lo que sigue, pues debo explicarles que existe una asignación de lo que el RAS llama los niveles de complejidad. Las zonas urbanas se clasifican de acuerdo a un nivel de complejidad que depende exclusivamente del número de habitantes que tengan. Ejemplo, nosotros donde estamos tenemos más de 60.000 habitantes. Nuestro nivel de complejidad en la ciudad de Pasto siempre va a ser alto, pero si usted está en un pueblito o está en una zona rural, posiblemente el nivel de complejidad hacia abajo, menor a 2.500 o medio alto si está entre 12.000 y 60.000 habitantes. Entonces, esto ayuda a ¿qué? A tener todas las consideraciones técnicas para el tipo de redes. Con base en el nivel de complejidad cambian diámetros, cambian profundidades, cambian materiales. Entonces, siempre hay que estudiar y tener en cuenta en qué espacio urbano estamos trabajando y el nivel de complejidad que él tiene. En cuanto a la materialidad de las redes hidráulicas, pues encontramos una gran variedad, ¿no? La mayoría de nosotros solo conocemos una. ¿Cuál? El PVC. Cuando vamos a una ferretería, lo que encontramos también es PVC, pero en realidad hay una gran variedad de materiales, ¿no? Concreto con cilindro de acero, hierro dúctil, hierro fundido, polivinilo de cloruro, que es el famoso PVC, polivinilo de cloruro orientado, que es reticulado, polipropileno también cuando las presiones son bajas, poliéster reforzado con fibra de vidrio, polietileno de alta densidad o aceros. Todos estos materiales se pueden utilizar de manera individual o combinados. Normalmente en las redes, por ejemplo en los empalmes de acueductos, siempre se trabaja el polivinilo de cloruro, que es el PVC combinado con acero, ¿no? Los elementos al menos de conexión, las válvulas son de acero, y hay toda esta variedad para que nosotros sepamos, dependiendo del caso, cuál vamos a utilizar. Por supuesto, esto no le va a tocar al arquitecto, es un trabajo de ingeniero, pero pues es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué características técnicas debemos tener en cuenta? Primero, los diámetros nominales mínimos de la red matriz, que dependen precisamente del nivel de complejidad del sistema. Ya dijimos que estamos en un nivel alto. Eso quiere decir que el diámetro mínimo de tubos matrices que ustedes se van a encontrar en una vía para hacer un empalme va a ser de 300 milímetros, que es un valor importante. Nos estamos hablando de un tubo de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque la norma me dice que los tubos matrices deben estar aquí, que no les pase que cuando están excavando para hacer la cometida le dan al tubo de 300 milímetros, porque nos metemos en un gran problema muy difícil de solucionar. Profundidades mínimas, también características en este caso para los niveles de complejidad. En todos los casos debe haber una profundidad no inferior a 1 metro. Eso quiere decir que cuando usted vaya a hacer una cometida urbana, usted se va a encontrar un tubo a una profundidad de 1 metro. Y lo mismo, no mayor de 1.50 metros, ¿no? En ese rango nosotros la podemos encontrar. ¿En dónde la vamos a encontrar? Tienen que estar separadas de las otras redes, ¿de acuerdo? Entonces, si en ese espacio urbano yo tengo, y es lo usual, acueducto, tengo alcantarillado, tengo energía eléctrica, muchas veces los tubos de energía eléctrica pasan subterráneos, es lo ideal. Me voy a encontrar con que, de acuerdo al nivel de complejidad, esos tubos, en el caso, por ejemplo, de las distancias mínimas con los alcantarillados sanitarios, horizontalmente van a estar ubicados a mínimo 1.50 metros. No puedo colocar tubos de alcantarillado junto a tubos de conducción de acueducto. Y verticalmente mínimo a 0.5 metros, ¿de acuerdo?
¿Eso qué quiere decir? Que si ya tengo un tubo de acueducto que lo puse a 1.50 metros de profundidad y por ahí mismo paso un tubo de alcantarillado, ese mínimo va a estar a 2 metros de profundidad, mínimo. Pero ahora les voy a explicar el tema de alcantarillados, que es un tema diferente. En el caso de alcantarillados fluviales, igualmente, hay unas distancias, solo como ejemplo, para el nivel de complejidad alto, las distancias horizontales mínimas van a ser de 1.2 metros y de 0.5 metros verticales entre tuberías, ¿no? Entonces, yo ya me voy ubicando como dentro de ese espacio, digamos, en cuanto a esas distancias. Redes de gas, igualmente, ejemplo, nivel de complejidad alto, 1.20 metros horizontales, 0.5 metros verticales. Redes eléctricas, 1.20 metros horizontales, 0.5 metros verticales. Y si todas están en ese espacio público, entonces, ¿cuánta distancia necesito yo para colocar todas las redes y todas tienen que estar separadas? Eso lo vamos a ir mirando, ¿no? Los empalmes van a variar. De la red matriz que les acabo de mencionar, para cada unidad, ya sea individual, sea multifamiliar, necesitamos hacer lo que se denomina un empalme de acueducto, una acometida de acueducto. Los empalmes pueden ser muy sencillos si se trata de viviendas, por ejemplo, unifamiliares, bifamiliares, de donde del tubo matriz simplemente voy a conectar un collarín de derivación hasta la caja. Esta normalmente la encontramos en el andén, ¿cierto? Los medidores de los servicios públicos siempre deben estar expuestos para poder tomar lecturas. Entonces, lo más usual es encontrar una caja como esta, que a veces la tapa es metálica, y ahí encontramos un medidor a través de una manguera de PF. Ese para el caso unifamiliar y bifamiliar. Para casos más complejos, ya de tipo multifamiliar, como los caudales que se requieren son mucho más altos, ya las acometidas son más complejas. Entonces voy a necesitar también de un collarín de derivación, pero una serie de accesorios como son esas bridas de conexión, porque tengo que romper el tubo para poder colocar una T, y una válvula de compuerta para cerrar ese gran caudal. Ya no lo puedo hacer con una llave pequeña, con una válvula pequeña, ¿no? Que son las válvulas de cierre, sino una válvula de compuerta. Entonces, miren que en este caso, si tengo que intervenir para una acometida ya mucho más grande, el espacio que requiero también es mucho más grande para todos estos segmentos y todos estos equipos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a encontrar en este espacio, primero estaba limpio, ¿no es cierto? Ustedes miraron al principio esta imagen. Ya me voy a encontrar con estas condiciones. ¿Qué me dice la norma? Mínimo 0.5 metros, está por la calzada en este caso. Si está por zonas verdes, la tubería podría estar un poco más alta, pero necesita protección, entonces la inversión va a ser mucho mayor. Lo usual entonces es dejarla siempre muy cercana al borde, al bordillo del carril, y desde allí se realizan las correspondientes acometidas. Las acometidas por lo general siempre se hacen a 90 grados directamente, porque estamos hablando de ductos que funcionan a presión, ¿de acuerdo? En profundidad, ya lo dijimos, mínimo 1 metro, máximo 1.5 metros. Entonces, vamos a encontrar un tubo del que nosotros tenemos que generar esa acometida hasta la zona de base. Hablemos de las redes sanitarias. Igualmente, las redes sanitarias se basan en la norma RAS, en el reglamento de agua y saneamiento. También utilizan, por supuesto, los niveles de complejidad para clasificar las poblaciones. En este caso, si hablamos de Pasto, es un nivel de complejidad alta. Materiales. Una variedad de materiales también, muchos que han ido evolucionando en el tiempo, ¿cierto? Anteriormente se utilizaba mucho el GRES. El GRES es un material de origen vitrificado, sí, es una arcilla vitrificada, pero que sufre una condición, y es que sucede que las aguas sanitarias, las aguas residuales, producen erosión. Entonces, ¿qué sucede con materiales de arcilla? Pues que con el tiempo se van erosionando, y lo que encontramos son fugas, roturas y inconvenientes en las instalaciones sanitarias. Los de concreto igualmente, ¿no? Mucho más resistentes, fueron en una época tal vez de los 80, 90, son los más usados, pero de ahí en adelante ya nosotros venimos utilizando una gran variedad de productos sintéticos, como son el polivinilo de cloruro, el PVC, el polipropileno, el polietileno. En algunos casos, cuando se trata, por ejemplo, de aguas residuales de tipo industrial, utilizamos hierro poliéster reforzado, resina termoestable reforzada con fibra de vidrio. Cuando hay elementos ácidos que puedan dañar las tuberías de acero. Bueno, o sea, ven que tenemos una gran variedad
realizarse siguiendo el lineamiento de las vías, es una lógica, ¿no? Yo ya les explicaba también en clase. Las tuberías de alcantarillado, a diferencia de las tuberías de acueducto, trabajan bajo gravedad, no bajo presión, lo que obliga a que yo tenga que generar pendientes para poder conducir ese flujo de agua residual, sea pluvial o sea sanitaria, entre los diferentes elementos de conexión, en este caso son las cámaras, que ya las vamos a ver. Por lo tanto, no podemos hablar de profundidades mínimas o máximas, ¿no? Bueno, de mínimas tal vez una sí, pero máximas no, porque eso va a depender de la pendiente del terreno. Y eso es algo que yo tengo que analizar antes de la implantación de un proyecto. ¿Por qué? Inclusive en la anterioridad pasada, que estábamos revisando un ejercicio, tuvimos la oportunidad de realizar un proyecto en donde había unos planteamientos, uno más orgánico, otro más, bueno, no sé cómo llamarlo, ortogonal, y en ninguno pues había hecho análisis de eso. Entonces, si yo analizo la topografía y planteo formas orgánicas y de pronto para plantear de forma orgánica tengo que profundizar mucho por mi alcantarillado, pues el proyecto no va a ser viable. Entonces, este tipo de análisis se hacen previos a las consideraciones de implantación. El arquitecto que se va a dedicar, por ejemplo, a desarrollar proyectos urbanos tiene que analizar el terreno y saber cómo va a trazar sus vías, qué pendientes va a tener, cuánto va a costar ese alcantarillado, porque usted se va a esta lunita que tenemos aquí atrás de este terreno a plantear viviendas y se da cuenta que el alcantarillado le cuesta más de lo que cuestan las viviendas, no es útil, ¿sí? No es rentable desde el punto de vista económico. Siempre deben estar por debajo de la cota batea de la tubería de acueducto. ¿Cuáles son las cotas bateas? Nosotros tenemos un tubo, cota clave arriba y cota batea abajo. Es decir, que la tubería de alcantarillado siempre va a estar por debajo del tubo de acueducto, siempre por debajo. De hecho hablábamos de una distancia mínima, ¿no? ¿Cuánto? ¿Recuerdan? 1 metro. 1 metro, correcto, 1 metro. Para sistemas separados, el tramo de agua lluvias debe localizarse en o cerca al eje de la calzada. Eso es algo muy importante. ¿Dónde está el alcantarillado sanitario? El alcantarillado sanitario puede estar entre el borde del carril y el centro, pero nunca lo vamos a encontrar en el centro. Mientras que el alcantarillado pluvial sí va a estar en el centro, ¿no? En el centro, siempre lo vamos a encontrar allí. Las aguas residuales deben ubicarse hacia uno de los costados y no a una distancia no menor de 50 centímetros desde el borde del carril. O sea, no lo puedo poner aquí debajo del alcantarillado, porque me voy a cruzar, obviamente, con el acueducto. Ya vimos las distancias mínimas. Diámetros mínimos, ¿no? El diámetro mínimo para alcantarillado es de 170 milímetros mínimos. Es un tubo pequeño que puede servir para las acometidas, pero en realidad de ahí en adelante todo va a depender del caudal que vayan a manejar las aguas residuales. Y ahora vamos a ver unas imágenes, dos diapositivas más adelante se van a dar cuenta que esos diámetros mínimos se quedan más pequeños dependiendo del tipo de aguas que estemos conduciendo. Y el diámetro interno mínimo para el caso de aguas pluviales ha de ser de 215 milímetros. Siempre, recuerden, los alcantarillados pluviales tienen diámetros mayores que los alcantarillados sanitarios, ¿no? ¿Por qué razón? Yo ya les había explicado eso. ¿Quién me dice? ¿Por qué razón? Porque un alcantarillado pluvial tiene mayor diámetro siempre que un alcantarillado sanitario. Claro, es por el volumen. Porque el agua residual yo la puedo calcular. Aquí somos, no sé, 40 personas. La RAS me dice por cada persona usted considere 120 litros habitante día. Multiplique eso por 40 y sabe cuánta agua botamos nosotros diariamente. Pero si más tarde llueve y cae un aguacero torrencial, no sabemos cuánta agua va a caer. Entonces siempre esos alcantarillados deberán estar preparados para las condiciones críticas, ¿no? Características técnicas. Profundidad mínima de la instalación de tuberías de alcantarillado. Para vías peatonales o zonas verdes 0.75. Esto aplica exclusivamente para las acometidas domiciliarias. Las acometidas domiciliarias, que ahora en la gráfica vamos a entender que es la acometida domiciliaria. La conexión entre la vivienda y el alcantarillado del sector va a estar a 0.75 metros o 75 centímetros. Y para vías vehiculares mínimo a 1.20 metros, ¿no? Un terreno de pronto plano, la profundidad de donde inicia el alcantarillado mínima va a ser de 1.20 metros y de ahí en adelante se va a ir profundidad para generar pendiente. Distancias horizontales, también hay que respetar unas distancias horizontales entre tuberías.
la red de alcantarillado de aguas residuales o combinadas y de la red de distribución de agua potable, mínimo 1.5 metros, ¿no? Separados, no pueden estar juntos. De la red de alcantarillado de aguas lluvias y de la red de distribución de agua potable, 1.2. ¿Por qué? Estas aguas pues, son menos peligrosas, aguas fluviales, ¿no? Y entre la red de alcantarillado de aguas lluvias o residuales y otro tipo de redes, como pueden ser eléctricas, de gas, etc., la distancia mínima es de 1.20 metros. Este es una fotografía de la alcantarillado fluvial de la Catedral 27 frente a la iglesia de San Felipe, ¿no? Aquí podemos ver, esto fue precisamente parte de la canalización de la Quebrada Migdalia cuando se hizo el reemplazo. Son tubos de gran dimensión si ustedes alcanzan a ver la escala humana, ¿no? De hecho podemos encontrarnos tubos como estos. Un tubo de esta categoría fue el que conectó, por ejemplo, todo el agua que pasaba por debajo de la que es ahora la carrera 19. Si ustedes tuvieron la oportunidad de pronto de pasar por allá, se encontraban con tubos de esta dimensión, superiores a los 250 metros de diámetro, ¿no? Supremamente grandes. Eso depende del volumen de agua residual que vayan a llevar o del agua fluvial que vayan a llevar. Por lo general, dijimos que esos tubos son de tipo fluvial. Elementos complementarios, ya sabemos, tenemos las cámaras, ¿cierto? Las cámaras de inspección son aquellas estructuras que nos ayudan a manejar las pendientes entre tramos de tubería, ¿sí? Porque no puedo yo llevar un agua residual desde el puente hasta la terminación, digamos, de la Universidad de Nariño, acá por abajo, con una sola tubería. Me tendría que profundizar demasiado y de pronto tengo problemas de pendiente. Entonces, se utilizan este tipo de estructuras. Así las hemos visto cuando hay una intervención. Estas cámaras son construidas normalmente en ladrillo y van a tener la profundidad que requiere el diseño de acuerdo a las pendientes a las cuales tengan que llegar la tubería en la base. Los diámetros también van a ser variables dependiendo del diseño y de los caudales que se vayan a manejar. Estas también ya se las consiguen prefabricadas, muchas marcas que las traían en PVC, pero pues tienen que coincidir exactamente con el diseño. Asimismo tenemos los sumideros que hacen parte de los sistemas de alcantarillados fluviales, varios tipos de sumideros. Acá tenemos, por ejemplo, una rejilla en acero horizontal, acá tenemos conchaflanes, tenemos este tipo lineal. Bueno, hay muchos tipos que nosotros podemos encontrar en los sumideros y eso, pues, muchas veces obedece también al concepto arquitectónico y a la necesidad del agua que tenga que evacuar desde ese punto de vista. Entonces, fíjense que la cosa ya se va volviendo un poco más compleja en el esquema. Teníamos inicialmente una tubería únicamente de acueducto. Ahora le pusimos un alcantarillado fluvial que tiene que estar por el centro. Las acometidas domiciliarias de los alcantarillados, bueno, primero hablemos de la acometida fluvial. Aquí tenemos una rejilla, por lo tanto va a haber una estructura de sumidero, que es una caja, ¿cierto?, que recoge las aguas de lluvia. Siempre se tienen que conectar a 45 grados. Nunca perpendicularmente. Siempre a 45 grados porque estamos conduciendo aguas residuales. Por el mismo les decía, consideren ustedes la estructura del pavimento en un inicio. ¿Dónde lo voy a intervenir? ¿Qué tipo de material es el que tengo que reemplazar? A 45 grados siguiendo el flujo, por supuesto, no va a ser al contrario, el flujo de las aguas residuales. Nos vamos a encontrar ya con cámaras para esas tuberías fluviales, cámaras de inspección. Al mismo tiempo ya vamos a tener ductos de aguas sanitarias con sus correspondientes cámaras, las acometidas domiciliarias a 45 grados también, cajas de inspección domiciliarias, que es en donde llegan las aguas residuales de las unidades privadas para conectarse a la tubería. Entonces en planta vemos que ya vamos llenando todo ese espacio público de elementos que hacen parte de los servicios públicos. Y el porte también, ¿no? Sumideros, con una pendiente, una profundidad mínima de 1.20 metros, las cajas de inspección sanitarias, profundidad mínima también de 1.20 metros, y vemos que aquí ya podemos tener problemas porque nos comenzamos a cruzar con las tuberías de acueducto, si coincidimos exactamente con el punto, de ahí la necesidad de estudiar muy bien la disposición de estas tuberías. Y si no, ¿qué tal que todas las cometidas domiciliarias coincidan exactamente por donde pasa el flujo? Que tenemos inconvenientes, ¿cierto? Bueno, desde el punto de vista eléctrico es un poco más sencillo, ¿no? Estoy hablando aquí en el caso de redes
subterráneas que tenemos que poner para el espacio público. En nuestro caso en la ciudad, la mayoría son redes aéreas, ¿no? Eso facilita un poco las cosas. De hecho, es un concepto, por ejemplo, de los japoneses, dice que en el caso de Tokio, una ciudad en donde los cables abundan por todos lados, más organizados, por supuesto, ellos no subterranizan las redes teniendo la posibilidad, porque están en una zona de amenaza sísmica alta. Y entonces, eso les da la posibilidad de poder hacer reparaciones y protecciones de las redes mucho más fácil que si estuviera subterranizado, por la razón que ellos tienen. Pero el principio, o digamos, la tendencia mundial es poder esconder todas esas redes eléctricas que nosotros vemos tan evidentes, ¿no es cierto?, en todos los postes que encontramos a que sean subterráneos. Entonces hay unas características que están especificadas en la norma RETI, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. RETI y RETILAM. RETILAM es la norma de alumbrado. Materialidad, básicamente hay dos, que son ductos de PVC tipo DB60, que son reticulados, o ductos conduit galvanizados. Cualquiera de los dos se utilizan, son como los más usuales en el caso de las instalaciones eléctricas. Características técnicas a tener en cuenta en este tipo de tuberías. Se pueden ubicar en la calzada, en aceras o también en zonas verdes. ¿Dónde me queda más fácil? ¿Dónde lo han visto ustedes? Usuarios que se colocan en las aceras, ¿no es cierto? O también, si hay zonas verdes, pues en las zonas verdes, pero digamos que toda esta franja es susceptible de intervención. ¿Qué buscaría yo? Pues no cruzarme con otra red, ya sea de gasoducto, de alcantarillado. La profundidad mínima de la cota clara de las tuberías puede estar a 75 centímetros de profundidad. Esa es la condición de la tubería mínima, ahora vamos a ver más adelante unas cajas. Profundidad máxima de la cota clara de la tubería a 1.50 metros. Pues aquí me puedo encontrar inclusive, yo escalo hasta 1.50 con una tubería de acueducto. Ahí hay una condición ya limitante en el momento de empezar la instalación de este producto. Diámetro mínimo de 3 pulgadas o 75 milímetros. Pendiente máxima de los ductos es del 3%. En realidad los tubos eléctricos no necesitan pendiente, por eso se dice que la pendiente máxima debe ser de 3%, van rectos. O siguen simplemente la pendiente de las vías. Eso facilita mucho el que no se tengan que profundizar o el tema de mantenimiento sobre todo. Distancia máxima entre cajas de inspección de 40 metros. Ahora en el gráfico lo vamos a entender. Como estoy mandando tubos longitudinalmente paralelos a la vía, no puedo mandar tubos largos. Cada 40 metros debo proveer una caja de inspección. Adelanto para mostrarles que son este tipo de elementos. Y aquí están las tuberías eléctricas. Para poder hacer las instalaciones, los cruces, ¿cierto?, de cableado que se requiera. Sus cajas pueden ser de concreto o ya vienen prefabricadas también con todos los espacios para poder colocar los tubos que se requieran. Se debe dejar un ducto de reserva por cada 2 ductos ocupados. En la parte eléctrica eso es fundamental, por eso las cajas eléctricas siempre tienen un montón de ductos, ¿no? Se debe dejar un ducto por cada 2 ocupados. Distancia mínima a otras tuberías de 1 metro horizontal y 30 centímetros vertical para el tubería. Entonces todas van separadas, ¿no? Pues, bueno, entonces, si nos damos cuenta, para no saturar el gráfico, bueno, lo que hice lo coloqué del otro lado, ¿no? Aquí tenemos ya un esquema de lo que sería una caja eléctrica o de telecomunicaciones, puede ser cualquiera de las dos. Debe estar a una profundidad máxima de 75 centímetros, deben estar distanciadas máximo 40 metros. Si yo coloco esto del otro lado, pues la situación se vuelve mucho más compleja y densa en cuanto a las instalaciones, pero puede suceder. Entonces, si la coloco acá, para efectos del dibujo no lo puse porque se iba a llenar demasiado, pero si lo coloco acá, pues debo tener en cuenta todas estas distancias mínimas con el resto de tuberías que estoy encontrando en un solo lado. Si la coloco de este lado, ¿qué pasa? Que más o menos cada 40 metros tengo que dejar pasos al otro lado, ¿cierto? Y al menos una caja de inspección del otro lado para poder hacer la repartición, sobre todo de las conductividades eléctricas o de las conductividades telefónicas que son importantes. En cuanto al gas domiciliario, pues existe también, todo tiene, en este caso, una norma técnica 2505, que son las instalaciones para los suministros de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales. En este caso se trata de gas natural, que es el gas que viaja por tuberías en el vía. El otro gas, el gas propano o el gas butano, es el que se distribuye
Materialidad de las tuberías que se utilizan también hay una gran variedad. Hay tubería galvanizada, metálica, de cobre flexible, metálica, costosa. La tubería más utilizada es la tubería PEX o la tubería PAP. La tubería PEX es una tubería de polietileno ranurado, de cobre rígido, o la manguera especial de PAPEX. En el caso de Pasto, por ejemplo, la extensión de redes que hizo la empresa Alcanos, que es la que maneja este servicio público en la ciudad, trabaja con tubería PAPEX, que es una tubería tricapa, polietileno, aluminio y polietileno. Tiene 3 capas, con el propósito de hacerla mucho más resistente, pero al mismo tiempo flexible. De acero al carbono, muy utilizada en instalaciones sobre todo domiciliarias. La ventaja de esta tubería, por supuesto, es la resistencia. La desventaja es que todos los recorridos que yo tenga que hacer con este tipo de tuberías deben planearse muy puntualmente. ¿Por qué? Porque es tubería que se corta y se tiene que acoplar mediante rosca, ¿no? Y mediante adhesivos especiales, que se llaman lockligas. Si yo corté mal un niple o ubiqué mal un codo, pues ya no me sirve ese tubo. Se pierde esa plática, no tengo que buscarlo. Entonces, es el problema de la escala de carbono. Desventaja que tiene, si está en zonas húmedas, puede comenzar a producir oxidación y corrosión, ¿no? Y tubería de polietileno de alta densidad, son las que se utilizan en este caso. Características técnicas. Las tuberías de gas, como pueden ver aquí, deben estar ubicadas entre una capa de arena que la rodea superior e inferiormente. ¿Sí? Cuando se hace la excavación, y ahora vamos a ver las profundidades mínimas, cuando se hace la excavación para esto, debe colocarse una capa de arena sobre la cual descansa el tubo y después colocarle otra capa de arena compactada sobre la cual ya se coloca el material de relleno, y en la parte superior debe contar con una cinta plástico-metálica de protección. ¿Para qué sirve esta cinta en estas tuberías? Si yo voy a hacer de pronto una excavación, no sé dónde está la tubería de gas, y me encuentro con esa cinta, es para identificar que por allí pasa precisamente esa tubería y no ir a romperla. Una cosa es romper un tubo de agua, pero un tubo de gas es una cosa bastante delicada. Distancias mínimas a tener en cuenta. Distancias mínimas a otras tuberías. Mínimo en un cruce de tuberías debo tener verticalmente 10 centímetros y horizontalmente 20 centímetros. Se puede ubicar en aceras o zonas verdes, o sea que en esta zona de aquí, la zona verde o la acera la puedo hacer. No se puede ubicar en el de jardines porque es zona privada destinada al espacio público, ¿no? Entonces no se puede intervenir, pero sí en acera o zonas verdes. La profundidad mínima de la puerta de la tubería será de 50 centímetros. A esa profundidad y de ahí hacia abajo se puede colocar los ductos de gas. La profundidad máxima, el diámetro mínimo de los ductos de la tubería principal es de 2 pulgadas y la distancia máxima entre válvulas es de 40 metros. Cada 40 metros, al igual que las cajas eléctricas, debo tener una válvula de corte en caso de que haya algún tipo de flujo. En el caso de las acometidas, lo que vemos es una acometida, normalmente de tubo se hace una derivación mediante elementos a presión y se conduce mediante tubería PAPEX hasta una caja de registro en donde ya ingresa a la propiedad. Aquí vemos el trabajo que se hace de una acometida, pero en este caso es una acometida mucho mayor. Hay una serie de accesorios sobre el polietileno que sirve para hacer ese tipo de conexiones. Entonces al final, ¿con qué me voy a encontrar? Pues con una planta llena de ductos, ¿no es cierto? Acueducto, alcantarillado, gas, telecomunicaciones y los demás que quieran ponerle que necesitan planeación. Todo este gráfico y estos dibujitos es para mostrarles a ustedes que si yo no tengo en cuenta eso en el espacio público, me voy a encontrar con una sorpresa cuando comiencen a cruzarse las redes.